Vamos a compartir pantalla completa. Pantalla completa. Permitir. Ahí están viendo la pantalla de la. Los que están conectados al aula ven la pantalla de la. No sé qué apaga. Sí, profe, ahí sí se ve. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Vamos. Oh, ¿qué le pasó a esta máquina? Bueno, ahí si me confirma que ven el cartelito, empezamos. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es, nosotros vemos acá una pequeña introducción y este es un tema que se incorporó a la cursada a partir del año 2022, empezamos a incorporar y bueno, ya oficialmente lo incorporé en el programa el año pasado y ya este año también está incorporado. Vamos a empezar a ver el tema que son los sistemas de información geográfica. Por la cantidad de clases que tenemos y los tiempos que tenemos en clases, no entramos mucho en profundidad, pero sí la idea es que vayan conociendo esta tecnología, porque es muy importante desde el punto de vista del ingeniero agrónomo, del biólogo, de todo el que trabaja en el campo. Es una herramienta muy útil para poder visualizar y analizar todas las imágenes y lo que vamos a encontrar en el terreno estando en el gabinete, sin necesidad de haber ido al terreno. Por ahí tenemos que ir nos piden que hagamos el diagnóstico de una finca o de un predio y nos dicen el predio está en tal lugar, y bueno, queda allá en Tartagal adentro, donde necesito 3 días para ir a finca y recorrerla, y son fincas de 5.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, o así fuera una finca chiquita, necesito perder tiempo para ir y verlo. Y cuando vaya no sé con qué me voy a encontrar. Entonces esta tecnología, los sistemas de información geográfica, son sistemas informáticos que me permiten conocer de antemano o poder analizar de antemano con qué elementos me puedo encontrar al momento de llegar allá. Si voy a encontrar una zona anegada, si voy a encontrar salitre, si voy a encontrar una zona con monte, con una selva densa, con un monte bajo, con un matorral. Bueno, con eso son los resultados que vamos a obtener. Entonces, hoy empezamos a trabajar con sistemas de información geográfica. Como sistemas de información geográfica tenemos distintos tipos de sistemas. Hay sistemas de información geográfica que son de pago, ¿sí? Que uno compra la licencia y compra los elementos, compra los, ¿cómo es que se llaman? Los anexos, esos que vienen para un programa, le van incorporando herramientas, ¿sí? Pero estamos hablando de una licencia que puede valer $1.500, $1.000, está en dólares el precio, ¿sí? Entonces son muy costosas y a nosotros como profesionales independientes, por el que estamos empezando a trabajar, es un monto que es inalcanzable, inaccesible. Así como hay sistemas de información geográfica que son de pago, como seguramente lo escucharon hablar o lo vieron por ahí, que se llama el ArcGIS, ¿sí? O ArcView era en su momento, ahora es ArcGIS. También surgieron sistemas de información geográfica que son software libre, o sea que se van alimentando con el aporte que hace cada uno. Hay muchas personas que son profesionales de la agronomía, profesionales de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales, que son muy afines con la informática, saben programar y conocen del tema. Entonces hay herramientas que la necesitan y ellos empiezan a programar y las van subiendo y van alimentando el sistema de información geográfica, que son de los software libres, ¿sí? Dentro de los software libres, nosotros el que más usamos, el más se usa en la Argentina es el QGIS,
¿sí? Ya vamos a ver, ya lo voy a escribir enseguida. QGIS es una Q. Q. Los que están en el aula, ¿pueden ver lo que escribí ahí? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, ese es el software libre con el que vamos a trabajar nosotros y es el que más, es el de uso común, el de uso más común que tenemos nosotros, ¿sí? Y está evolucionando mucho porque hay una comunidad en todo el mundo que va alimentando. Y hay, como les decía, hay gente que es independiente y va generando sus propias herramientas y las va subiendo. Son complementos que se van subiendo y uno los puede ir habilitando y puede ir usando esos complementos para trabajar y hacer los trabajos que nosotros necesitamos, ¿sí? Bueno, ¿qué son los sistemas de información geográfico o más conocido como SIG o GIS? La sigla SIG es del español, Sistema de Información Geográfica. Y las siglas GIS es lo mismo, es Geographic Information System, o sea, está en inglés, ¿sí? O sea, si lo encuentran en la bibliografía, lo encuentran como SIG o lo encuentran como GIS, es exactamente lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Nada más que depende de qué idioma estamos usando con las siglas para identificar el sistema. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los sistemas o para qué sirven? Dice, un sistema de información geográfico, dice, es un sistema capaz de integrar. Integrar. Ahí hay una palabra clave. Crear, almacenar, editar y manejar datos espaciales y atributos asociados. Esto se las voy a subir al PowerPoint y le voy a subir la clase de hoy también, ¿no? Antes de que sigamos, cuando vayan a estudiar, recuerden, los PowerPoint no son material de estudio, ¿no? Porque ustedes podrán ver que yo acá pongo palabras clave, es un sistema capaz de integrar, crear, almacenar, editar y manejar datos espaciales y atributos. Yo a partir de ahí empiezo a desglosar cada uno. Cuando ustedes estudien, esto es una guía para que después busquen y amplíen en la bibliografía, ¿no? Así que los PowerPoint no son material de estudio, sino que son solo guías, ¿sí? Porque yo pongo palabras disparadores para yo acordarme y poder desarrollar el tema. Bueno, dice que es un sistema capaz de integrar. ¿Por qué es capaz de integrar? ¿Por qué creen ustedes que es capaz de integrar? ¿Qué idea de qué le da esa palabra, integración o integrar? Agrupar, incluir, pero algo más amplio. ¿Qué pueden interpretar ustedes por la palabra integrar? Tan bien orientados, pero algo más. Reunir, también puede ser. Exacto, reunir, pero bueno, ahí va en eso, integrar, agrupar, reunir. ¿Qué es lo que hace? Un sistema de información geográfica decimos que es capaz de integrar, ¿por qué? Porque integra o porque reúne información de distintos tipos. Un sistema de información geográfica puede integrar información cartográfica, o sea, yo puedo tener un mapa, esos mapas que usábamos en las clases prácticas, eso también los puedo escanear, los puedo digitalizar y los puedo incorporar en un sistema de información geográfica como una base. Después le puedo superponer una imagen de satélite, ¿sí? Ya vamos a ver cómo están integradas las imágenes de satélite, ya vamos a tener una clase hay una clasecita de lo que son de lo que es la teledetección, ¿sí? Para darle una idea de cómo funciona esto. Le podemos poner una imagen de satélite, podemos subir información adicional, como por ejemplo podemos subir un texto donde expliquemos qué es lo que estamos mostrando, le podemos incorporar imágenes, fotografías, marcar un punto y hacer clic. ¿Ustedes conocen todos usaron alguna vez el Google Earth? Vieron que ustedes habilitan todas las opciones y hay uno que dice localidad, comercio y eso, ustedes aplican y empiezan a ver en la imagen de la ciudad, empiezan a ver un globito, o el otro, el que usamos generalmente, el que más usan seguro, que es el Google Maps, que es el que usan en el celular. Y vieron que aparece un globito
que cuando ustedes cliquean, se les despliega una foto de un lugar. Por ejemplo, ustedes van a los Colorados en Purmamarca y van a ver que hay pinchecito, ustedes cliquean y se despliega una foto, ¿sí? Y es una foto de que fue Juan Pérez a los Colorados, vino de cualquier parte del mundo, de Dinamarca, de Estados Unidos, de Francia, de Australia, de donde fuera, vino de China, estuvo en los Colorados, sacó una foto, se fue a su casa y allá le gustó, entonces agarró, clicó y lo pinchó y le dejó una foto pegada. Entonces vienen ustedes, entran, mira, hacen clic, pum, y muestran una foto, la foto que la tomó alguien que vino de algún lugar del mundo y la subió. Bueno, eso es la integración, eso se puede hacer con los sistemas de información geográfica, ¿sí? Eso es básicamente un sistema de información geográfica, ¿sí? Porque me va mostrando, y toda esa información está georreferenciada, ¿sí? ¿Qué significa que está georreferenciada? Cuando vimos GPS, ¿qué decíamos? ¿Para qué servían los GPS? Una de las funciones del GPS es georreferenciar elementos. ¿Por qué? Porque le dan las coordenadas, no digamos geográficas, las coordenadas, porque depende el formato en el que lo haya configurado, me da coordenadas geográficas, coordenadas planas, las coordenadas con las que yo estoy acostumbrado a trabajar. Me georreferencia la imagen o el elemento, ¿sí? Me da las coordenadas del punto, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos integrando información, vamos tomando información de una fuente, de otra fuente, de otra fuente, de otra fuente, y la vamos integrando en un solo elemento, ¿sí? En un solo sistema. Después dice crear. Bueno, ¿por qué crear? Porque de esa información, yo a partir de esa información puedo crear información nueva, ¿sí? Si yo tengo la imagen satelital de una zona, puedo crear una información nueva al dibujar un polígono, es decir, este predio me interesa, entonces delimito y dibujo con una línea los límites del polígono y lo marco y me queda definido. Entonces cuando yo apago todo de nuevo me queda el polígono dibujado, y a ese polígono yo le puedo incorporar atributos como ser el nombre, las coordenadas de la ubicación, le puedo incorporar la superficie que tiene ese polígono, o si fuera una línea recta, o una línea, perdón, no puede ser, no necesariamente una línea recta, sino una línea o un camino, le puedo incorporar cuál es la longitud total de ese camino, de ese trayecto, o le puedo incorporar la información si es que lo marqué con un punto, ¿sí? Bueno, eso es, y van creando, y a partir de eso van creando información nueva de toda la información de base que ustedes ya tenían, ¿sí? Entonces la información que ustedes integraron la pueden usar como base, y a partir de esa información pueden generar información nueva o crear información nueva. Después almacenar, y bueno, porque todo eso que incorporaron, que integraron, y después todo lo que crearon, lo guardan o lo almacenan en su computadora en un formato digital que lo pueden llevar de una PC a otra sin ningún problema. Editar y manejar datos. Editar. ¿Por qué editar? Y bueno, porque una vez que crearon, que integraron, que crearon, que almacenaron, se van y después siguen trabajando, o sea, lo editan para seguir agregando información, modificando la que ya crearon, la que ya incorporaron, ¿sí? Entonces eso van editando. Manejar datos espaciales, porque le dije que toda esa información está georreferenciada, y bueno, y además dice manejar los datos espaciales y los atributos asociados. Los atributos asociados son todos aquellos atributos que se asocian a un dato geoespacial, ¿sí? Un punto, yo marqué un punto, tiene una coordenada, es un dato geoespacial que tiene la coordenada X e Y tanto. Bueno, ¿cuáles son los atributos asociados? Bueno, que ese punto está asociado a un nombre, ¿sí? Que puede ser Puente General San Martín, a otro atributo, es decir, cuál es la longitud del puente, cuál es la característica de ese puente, pueden decir que es un puente histórico, un puente, ¿sí? Y otros elementos que le pueden incorporar. Entonces, eso es capaz de hacer un sistema de información geográfico. Integra, crea, almacena, pueden editar, manejar datos espaciales y atributos asociados. Hasta ahí estamos, ¿está claro? Bueno, dice, en sí mismo, un SIG no resuelve un problema, ¿sí? Sin embargo, crea un entorno de análisis muy poderoso. Si nosotros queremos usar un sistema de información geográfica, un SIG, para resolver un problema, y no nos va a resolver un problema.
La computadora por sí sola no nos resuelve ningún problema. Si yo tengo una computadora, yo alguna vez tuve, cuando yo era estudiante, tenía un profesor que era un hombre grande ya, y él pensaba que en el año 90 y pico, no era muy común tener una computadora de escritorio, ¿sí? Teníamos computadora en la facultad, algunos tenían, y algunas personas que venían, algunas personas grandes que nunca ya eran personas grandes y no habían tenido una computadora, pensaban que la computadora te solucionaba los problemas. No, la PC o el sistema de información geográfica por sí solo no te resuelve el problema, es una herramienta. Ahora, el que tiene que aprender a usarla somos nosotros, y nosotros somos los que le vamos a dar esa utilidad al sistema de información geográfica, ¿sí? Dice, sin embargo, crea un entorno de análisis muy poderoso. ¿Por qué un entorno de análisis? Porque, como le decía, integra, crea, almacena información, ¿sí? Entonces, todos esos elementos en su conjunto me van a permitir a mí, como técnico, como responsable, poder hacer un análisis de lo que estoy viendo en esa imagen o en ese sistema de información geográfico, ¿sí? Tipos de suelo, tipos de vegetación, relieve, si hay un área urbana, si no es urbana, si es un área de producción, bueno, todos los elementos que yo voy a ver en ese sistema de información geográfico son los que me generan ese entorno para poder hacer un análisis, ¿sí? Por sí solo, como cualquier computadora, no me resuelve ningún problema, ¿sí? Si ustedes usan una computadora para que les resuelva el parcial y la miran y la computadora no les resuelve el parcial, no les resuelve el informe que tienen que presentar. Ustedes tienen que introducir la información, la tienen que procesar, la tienen que ordenar, la tienen que acomodar, imprimirla, y eso que trae impreso lo traen y lo presentan como un informe, ¿o no? Entonces, esa herramienta es la computadora a través del software que usen para eso. Bueno, este software es también la herramienta que junto con la computadora me permite hacer un análisis de ese entorno y poder hacer un diagnóstico o un diagnóstico de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Y después dice, si bien los SIG brindan una valiosa ayuda a la producción de un mapa, su finalidad es otra, el análisis, dice. Los SIG hoy en día para hacer un mapa, y sí, los sistemas de información geográfica son una herramienta muy poderosa para poder generar los mapas. Ustedes usan el mapa de Google Maps, o si tienen otros celulares, tienen otra aplicación que se llama Maps, después tienen el Waze, tienen y cuánta infinidad de apps que usan mapas. Que si usted cuando vimos el GPS, ¿se acuerdan que veíamos que había algunas que tenían un mapita de fondo? Bueno, hay infinidad de aplicaciones o de apps que tienen un mapa, y esos son generadas digitalmente. Pero como dice el SIG, es una herramienta para la producción de mapas, pero la finalidad con la que se debe utilizar un SIG es lograr hacer un análisis más profundo de la información que me muestra ese sistema de información geográfica. Porque yo puedo ver una imagen, si yo les puedo mostrar una carta imagen, si ustedes logran apreciar esa carta que está allá en la pared, es una imagen de un lugar, pero por sí sola, si ustedes la miran así, como es una imagen y nada más, no deja de ser una imagen, ¿sí? Eso, si yo lo tengo en un sistema de información geográfico, ¿sí? Podemos hacer un análisis más profundo de lo que, a ver si puedo salir de acá. Vamos a abrir esto. Ahí vieron que cambió la pantalla, los que están en el Meet. ¿Están viendo la imagen que les estoy mostrando? Sí, profe. Bueno, como les decía recién, el SIG no sirve solamente para hacer un mapa, sino para hacer un análisis. Si ustedes logran apreciar, acá tenemos esto que les estoy mostrando es el software que yo les decía, es el QGIS o QGIS, ¿sí? El software con el que vamos a trabajar nosotros. ¿Y en qué consiste? Si ustedes pueden apreciar, tenemos 2 barras de herramientas, tiene un montón de herramientas para trabajar, ¿sí? Pero yo les quería mostrar acá,
¿Para qué sirve? Acá tenemos una imagen satelital, esta es una imagen satelital de todo el mundo, ¿sí? Esta es la misma imagen satelital que usan en el Google Earth, ¿sí? Pero si ustedes la miran por sí solo, ¿qué ven? Una imagen donde ven una parte verde, otra gris y nada más. Ahora, ¿qué análisis podemos hacer de esa imagen? La cantidad de vegetación. De vegetación. Fíjense, en la parte superior de la imagen, ahí donde está la manito, ¿logran ver la manito ahí los que están en el Meet? Bueno, ahí ven las características, y ustedes también por supuesto, ¿ven qué característica tiene la imagen en este sector? ¿Idea de qué les da? Como si fuera rugosa la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Le da la idea que si ustedes la tocan es como si es algo rugoso, algo que tiene una cierta textura, o no, a simple vista. ¿Sí? Usemos los sentidos, porque eso es el análisis, usar los sentidos para poder interpretar lo que me está mostrando la imagen. Una fotolectura es mirar una foto y decir, ah, listo, veo lo que veo. Ahora, hacer un análisis de esa imagen es otra cosa. Es mirarla y tratar de interpretar más allá de lo que veo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este sector ven que es como si fuera rugosa la imagen, áspera, o sea, le da la idea de algo de que tiene textura. Sí. Bueno, entonces eso, ¿qué me estará representando? Es una zona montañosa por el relieve, ¿sí? Es una zona que tiene un relieve muy escarpado, donde tenemos distintos relieves, distintas formas, entonces le da esa sensación de rugosidad, de textura a la imagen. Entonces todo este sector es una zona montañosa. ¿Y ustedes se darán una idea de dónde es esa imagen que les estoy mostrando? Así como la ven ustedes, ¿me pueden decir de dónde es esa imagen? San Salvador. ¿Cómo? Es una imagen de Australia, ¿no? Y acá los estoy viendo los canguritos que están en esa imagen. Es San Salvador de Jujuy. Sí, así su compañera dijo muy bien, San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Palpalá, ¿sí? Es toda esa zona. ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque yo siempre les digo en topografía y después los veo en el módulo 2 y los veo en otros cursos. Y yo les digo, ¿alguna vez viajaron? Una vez le pregunté a unos chicos, digo, no sé, una de mis primeras clases de topografía, le digo, sí, porque ustedes cuando van a Salta, le digo, ¿alguna vez fueron a Salta? Y alguien me dijo, no, nunca fui a Salta. Nunca fui a Salta. Entonces, yo a partir de esa experiencia, yo lo que les recomiendo a ustedes es que cuando ustedes salgan en los trabajos prácticos, cuando viajen, ahora no se viaja mucho, pero antes se viajaba a muchos lugares, fueron hasta Misiones, fueron hasta distintos lugares, hasta Córdoba, hasta Marcos Juárez, hasta distintos lugares. Más allá de que se puedan divertir, de que la pasen bien, de que disfruten el viaje, de que vayan a una charla, de que cuando vayan viajando, no es solo ir en la combi brindando con una cerveza, porque convengamos que siempre hemos tomado un fernecito, una cerveza en el viaje, ¿o no? ¿Sí? El que me diga que no ha hecho eso no es estudiante de agronomía, ¿no? Pero más allá de eso, lo que yo les digo es que siempre aprovechen esos viajes. ¿Pero en qué sentido lo tienen que aprovechar? Miren el entorno. Tómense el trabajo de correr la cortinita del vehículo y mirar hacia afuera. ¿Sí? Porque eso es lo que es la topografía, es aprender a observar. ¿Sí? Aprendan a observar lo que ustedes tienen alrededor. Cuando yo les digo, ¿ven esa línea rojita que está acá, que yo marqué ahí? Que hace una línea, hace una curva y otra curva acá. ¿La conocen a esa línea? ¿Alguna vez fueron al Río Blanco? Sí. ¿Fueron caminando al Río Blanco alguna vez para el 7 de octubre? ¿O al medio de octubre, algún domingo de octubre?
Bueno, si ustedes salen de San Salvador de Jujuy, vienen por la avenida Sabio, toman el acceso sur y ahí agarran Arenales, donde está Gendarmería, y vienen por una línea recta hasta llegar, acá están las Vírgenes, ya que han puesto ahora en el camino, hasta que llegan acá, antes de llegar a esta curva, ahí cruzan, donde está la manito, está el Río Blanco, el puentecito, cruzan el Río Blanco, y acá está la zona del Río Blanco, ahí está el santuario de la Virgen. Si ustedes siguen caminando, dan la vuelta y vienen, hacen esta curva, por acá está Papel Noa, siguen caminando en la contracurva, por acá hasta que llegan a Palpalá. Entonces, aprecien, observen porque lo que ustedes ven en la realidad lo ven desde una perspectiva. Cuando lo ven en una imagen, lo van a ver en otra perspectiva. Nosotros vemos la perspectiva así de vista lateral cuando vamos en un vehículo, y en la imagen lo vemos desde arriba. Entonces tenemos que aprender a relacionar los elementos que vemos. Entonces eso es importante. Entonces la imagen o los sistemas de información geográfico son herramientas más potentes que no solo me sirven para hacer un mapa, sino para interpretar. Fíjense que acá podemos apreciar una zona que tiene una característica. ¿La logran ver? ¿Qué ven acá? Fincas. ¿Por qué dice que son fincas? Divisiones. Pero ¿qué ven ahí? ¿Qué característica tiene esa zona? Los colores. Los colores, pero más que los colores, ¿qué formas ven ahí? No, formas. ¿Qué formas? ¿Son formas geométricas o formas irregulares? Hay muchas formas regulares, muchas formas geométricas. En la naturaleza es común encontrar elementos que tengan forma geométrica. No. Entonces, si hay elementos que tienen forma geométrica, ¿qué me está diciendo? Que en esa zona hubo intervención ¿de quién? Del hombre. Nosotros tendemos a hacer todo cuadrado. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno. Y logra ver elementos que son irregulares, esas líneas irregulares que ven acá, ¿las logran ver? ¿Qué será eso? ¿Será también antrópico? ¿Antrópico? ¿Saben qué es antrópico o no? Que lo hizo el hombre. Antrópico viene de la intervención del hombre. ¿Eso será algo antrópico? ¿Será algo que lo intervino el hombre? Esas irregularidades, esas líneas irregulares que hay ahí en el medio, que cruzan a través de las figuras geométricas. No, esos son formas, elementos naturales, porque son algo irregular. ¿Y qué será eso? Monte, pero ¿por qué tiene esa forma particular como línea, que son así, el zigzag, todo eso? ¿Fueron a Severino? Sí. ¿Conocen el campo experimental de la Facultad de Ciencia Agraria? Sí. ¿No? ¿Fueron al Carmen? ¿Sí? ¿Fueron al Carmen? ¿Y qué hay yendo al Carmen? ¿Conocen ahí el country Las Delicias, el otro country, todo el loteo nuevo ese de Agostini? Y cuando cruzan toda esa zona, ¿qué cruzan? La ruta es planita, así recta. ¿Qué cruzan? Hay como 5 o 6 puentes, ¿no? ¿Y esos puentes qué cruzan? Huaicos, o no son huaicos. ¿Saben lo que es un huaico? ¿No saben lo que es un huaico? Un arroyo que cruza, que no lleva agua, que lleva agua en la época estival. Bueno, esas líneas irregulares, esas líneas que están ahí son huaicos, son arroyos, ¿sí? Que no llevan agua todo el año, sino que llevan agua en cierto momento del año, en verano, en época estival, cuando llueve, ¿sí? Bueno, todas esas formas irregulares son cursos de agua natural que están rodeados de monte. ¿Por qué estarán rodeados de monte y no están desmontados como las otras figuras, el resto de las porciones que lo vemos en otros colores? Porque si yo saco el monte, cuando corre agua se lleva todo. Y se lleva esto y se va haciendo cada vez más grande, y todas las áreas productivas se las lleva junto con el... Entonces, en los huaicos no sacamos el monte. ¿Por qué no se saca el monte?
para evitar, o para no para evitar, para reducir la erosión, ¿sí? Ya ahí hubo intervención, entonces ya erosión existe. Lo que hacemos es mitigar la erosión, ¿sí? Reduce la erosión. Bueno, entonces van viendo cómo observando, no solo mirando y diciendo, ah, y ahí veo eso. Ahora van viendo un poquito más allá, qué es lo que están observando. ¿Qué ven ahí? ¿Qué dique? Yo no veo ningún dique. La laguna de Cana. ¿Cómo? La parte de la laguna de Cana. No, eso es del Carmen. Este es la ciénaga, este chiquito es la ciénaga y este que tiene como una mano es las maderas. Y si ustedes observan, hacia la derecha, hacia mi derecha, ¿ven la manito que va siguiendo un camino? Acá hay una manchita negra. ¿Logran ver la mano ahí en los que están en el zoom? ¿Ven la mancha negra que estoy marcando? Bueno, ese es otro dique, es un dique compensador, que este es el que retiene el agua, el excedente de agua que se libera de las maderas para que funcionen las turbinas hidroeléctricas. Pasa una cierta cantidad de agua que es superior a la que se utiliza, a la que se necesita para regar. Entonces acá se acumula ese excedente de agua y se lo va liberando de manera gradual para regar toda la zona esta, que es toda esta zona que está acá, que es bajo riego, con riego de las maderas. ¿Sí? Entonces pueden ir viendo que no es solo hacer un mapa, sino que hay que ir observando, analizando la información y nos vamos dando cuenta de las características. Fíjense, si ustedes logran apreciar en esta zona, acá no hay tantas líneas irregulares, ¿sí? Pero si yo me vengo para acá, fíjense en esta zona, fíjense todos los elementos que hay de irregularidad. Esta es la zona de aguas calientes, de manantiales, todo eso. El que conoce aguas calientes, manantiales, sabe que hay un montón de arroyos y cursos de agua porque el agua brota en la superficie en esa zona. Entonces fíjense cómo cambia la fisonomía del paisaje en este sector con respecto a este sector que es más alto y donde no hay tantos cursos de agua. No hay tanta agua, el agua no aflora tanto en superficie. Entonces, ¿entienden cuál es lo que yo les quiero marcar cuando les digo que no solamente es un elemento para la elaboración de mapas, sino para el análisis de lo que podemos observar en esas imágenes? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, una manera de definir un SIG, dice, es a partir de las preguntas que este tipo de sistemas puede contestar, y estas se refieren a, dice, localización. En este caso se busca responder preguntas sobre qué hay en determinado lugar. La respuesta a esta pregunta incluye no solo el nombre del atributo, sino sus coordenadas geográficas. ¿Sí? Bueno, una de las respuestas que yo puedo responder es ¿qué hay? ¿Recuerdan cuando les mostraba la imagen? Entonces yo me paro con una flechita y me da las coordenadas de ese punto. ¿Qué hay? Un dique, una represa, un camino, una casa, un galpón, una escuela, una ciudad, un barrio, ¿sí? Bueno, esa es una de las preguntas. ¿Qué hay? Y bueno, y ahí tengo el atributo, que sería el nombre, es decir, casa, barrio, canal, camino, predio, galpón, y la coordenada geográfica, porque me dice está en tal coordenada, ¿sí? Otra de las preguntas es la condición. Dice, se trata de preguntas complementarias a la anterior, a la de localización. Es decir, busca lugares en donde se verifica determinada condición, ¿sí? O sea, la condición es buscar lugares donde yo encuentro determinada condición. ¿Se acuerdan que yo les mostraba recién un sector? Les mostré al principio un sector donde había muchos cursos de agua. Había áreas urbanas, predios rurales con cursos de agua natural. Después yo les mostré un sector donde no desaparecían esos cursos de agua, y después les mostré otro sector hacia abajo donde había de nuevo los cursos de agua, ¿sí? Aparecían de nuevo. Entonces voy buscando condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, una zona donde aparecen, tenemos agua en superficie, donde hay muchos cursos de agua, en la zona de manantiales, que tiene una característica, una condición que es particular de esa zona, que no se da en el resto del sector, de los sectores. ¿Entienden lo que es la condición? ¿A qué hago referencia cuando hablamos de condición? ¿Sí o no?
Los que están en el Zoom, ¿entienden o no? Después hay otra que dice tendencias. Esta pregunta involucran a las anteriores, a las dos anteriores. Y además buscan diferencias en el tiempo. O sea, acá ya, cuando hablamos de tendencias, ya vamos buscando, vamos haciendo un análisis temporal o multitemporal. ¿Por qué? Porque voy analizando qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo. Puedo tener una imagen de un mes, de la época del invierno, una imagen del verano, y donde voy viendo cómo se contrastan el mismo sector, pero en función de las condiciones y del tiempo que pasó. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros tenemos en invierno, en Jujuy? ¿Llueve mucho o no llueve nada? Es seco, llueve muy poco, ¿sí? Hace mucho frío, entonces la vegetación pierde las hojas, sabemos que son vegetación caducifolia, ¿sí? Donde si no se le caen las hojas se le ponen amarillas, ¿sí? Hay un cierto cambio. Si yo tomo una imagen del mismo lugar en verano, ¿cómo será? ¿Se mantiene la misma característica que en el invierno? No. ¿Sí? Entonces voy a ver cosas diferentes en momentos diferentes del año para un mismo sector, ¿sí? Entonces eso es importante, ver cuál es la tendencia, cómo cambia la fisonomía a lo largo del año, del tiempo, ¿sí? Ya sea a lo largo de un mismo año o entre distintos años. Ustedes pueden tener una imagen de San Salvador de Jujuy del año 70 y ahora una imagen de San Salvador de Jujuy del año 80, del 90 y del 2024. ¿Y qué cambio van a observar? Que en el año 70 Alto Comedero no existía. Era un área rural. ¿Sí? Ustedes no habían nacido en el año 70, pero Alto Comedero no existía como Alto Comedero, pero no el Alto Comedero que hoy conocemos nosotros. Porque hoy Alto Comedero es el barrio más grande de San Salvador de Jujuy. Y es toda área urbana, y está todo tapado en cemento. En la década del 70 eso no existía, era todo campo. Entonces, si vamos analizando la imagen a lo largo de los años, ¿cuál es la tendencia? Y que el área urbana va creciendo y va cubriendo zonas rurales, ¿sí? Ahí tenemos un análisis de tendencia, ¿sí? ¿Cuál es el cambio del uso del suelo? Antes había un uso agrícola, ahora hay un uso urbano, ¿sí? Palpalá era una manchita y San Salvador de Jujuy era otra manchita en el 70. Y estaban separadas por una distancia abismal, que siempre fueron 15 kilómetros, pero en esa época era una distancia abismal esos 15 kilómetros. Hoy día, San Salvador de Jujuy y Palpalá es prácticamente la misma ciudad, ¿o no? Porque ustedes van de Jujuy a Palpalá y nunca salen de la ciudad. Antes de salir de Jujuy era pasar a atravesar toda una serie de campos hasta llegar a Palpalá. Hoy en día no, es como si fuera la misma ciudad. Entonces ahí van viendo cómo cambia, cuál es la tendencia, cuando hablamos de la pregunta de tendencia, cómo va cambiando en función del cambio de uso que hacemos de ese suelo. Después de patrones, dice, ¿qué hace referencia cuando hablamos de los patrones? Esto ya es una pregunta más sofisticada, dice, que las anteriores. Y acá ya no se involucra solo un atributo, ya acá tenemos que involucrar una serie, un conjunto de atributos y relaciones especiales. Por ejemplo, uno puede preguntarse si una unidad aparece asociada a otra con más frecuencia que una tercera. Bueno, eso cuando hacemos un análisis de vegetación, ¿sí? Podemos ver una zona donde tenemos un bosque de alisos puros, y vamos a ver en la imagen que tiene una característica, tiene una textura, tiene un color que es característico de acuerdo a la época del año en que estoy analizando esa imagen. Y por ahí voy a analizar una porción de la misma imagen, pero en otro sector, donde voy a ver que ese patrón se repite, pero no con tanta claridad como en ese bosque natural de alisos puros, ¿sí? Sino que tiene parte de eso y tiene otros elementos que le cambian. Si yo lo miro a simple vista, digo, esto es parecido, pero no es igual. Entonces ahí ya entran a intervenir otros factores. Bueno, ahí hay una asociación. El primero es puro, el segundo ya hay una mezcla con otra especie. Entonces tendré que ir al lugar y verificar y decir, bueno, sí, hay una mezcla
donde hay un cambio, entonces yo con eso empiezo a asociar y decir, aquí se repite lo mismo que esto, entonces estas dos manchas podemos decir que es la misma asociación de especies, ¿sí? Que aquella. Entonces ya empezamos a analizar patrones o elementos, no solo un solo elemento, sino hay que empezar a analizar otros elementos, varios elementos, para poder interpretar qué es lo que estoy viendo en ese sector, ¿sí? Y el modelado, dice, la pregunta es del tipo, ¿qué pasa si? Bueno, cuando ustedes van a modelar, es un modelo de la realidad que ustedes tienen que hacer. Entonces tendrían que modelar preguntándose, ¿qué pasa si yo cambio esta condición? ¿Sí? La respuesta implica proyectar el comportamiento del sistema en el tiempo o el espacio, y para ello es necesario no solo información geográfica, sino también modelos conceptuales que permitan realizar las proyecciones. Bueno, acá ya es un análisis mucho más complejo, donde intervienen técnicas informáticas y donde tenemos que incorporar otro tipo de información, pero la idea es que sepan que se puede hacer modelados a partir de un sistema de información geográfica, ¿sí? Se puede hacer modelos de predicción para qué es lo que puede pasar más adelante, ¿sí? ¿Hasta acá estamos o no? Sí. Bueno, ¿cuál es la estructura de un SIG? Y es esto la estructura de un SIG. Si lo analizamos, por supuesto que no lo vemos así, porque lo que nosotros vemos es una PC que yo tengo en el escritorio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace la PC? Es esto. La base de los sistemas de información geográfica es una base que se viene haciendo desde que el hombre empezó a hacer los mapas, ¿sí? ¿Qué hacían los primeros navegantes cuando elaboraban un mapa? Y agarraban un papel y dibujaban primero las líneas costeras por las cuales iban navegando, iban dibujando las líneas costeras. Después ese papel le superponían otro papel en el cual le dibujaban en ese otro papel los ríos que había que desembocaban en esa línea costera. Después le ponían otro papel y dibujaban las masas forestales, las masas boscosas, lo que veían en esa. Entonces fueron superponiendo capas de información, donde cada capa tenía una información distinta. Bueno, eso es un sistema de información geográfica, ¿sí? Es una estructura de superposición de capas. Nada más que acá cada una de las capas son ¿de qué tipo? 0 y 1. Es una capa digital, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, a grosso modo en el práctico, cómo generar cada una de esas capas, ¿sí? Y cómo ir incorporando información. Por supuesto que la idea de esta cursada es que ustedes conozcan la herramienta. No vamos a profundizar mucho porque no nos dan los tiempos, pero sí la idea es que la conozcan y que sepan que existe y que es de mucha utilidad en su vida profesional, y ya empezarán si les interesa o si empiezan a trabajar e involucrarse con este tema, y tendrán que empezar a hacer cursos y capacitaciones para poder perfeccionarse en el uso de estos sistemas, de estas herramientas, ¿sí? Pero lo importante es que sepan que existen, porque si no saben que existen, no la van a usar, y es una herramienta muy potente. Bueno, entonces esto es la estructura. Fíjese que en esa estructura del sistema de información geográfico tenemos la primer capa, la capa base, es la hidrografía, esta de acá abajo. La que le sigue es una capa de suelos, los tipos de suelos que hay en esa zona. La otra capa es el uso que le damos a esos suelos. Y la última es un mapa de elevación o una capa de elevación donde mostramos el relieve de esa zona. Entonces ahí estoy integrando toda esa información, ¿sí? Y la puedo mostrar en forma conjunta a toda, o puedo ir mostrando capa por capa. Eso es lo bueno que tiene el sistema de información geográfica. Yo puedo mostrar todo junto o puedo mostrar por partes, lo que a mí me interesa mostrar en ese momento. Cuando estudien edafología, a la profesora de edafología o al profesor de edafología solo le va a interesar mostrar la capa de suelos. Y bueno, le va a mostrar solo la capa de suelo, pero también tiene la capa de hidrografía y también tiene la capa de usos de suelo, que si la van superponiendo, ustedes van a entender que de acuerdo a ese tipo de suelo, ¿por qué le dan aquel uso de suelo? ¿Sí? Y van superponiendo toda esa información. Bueno, acá seguimos hablando de los sistemas de información geográfico. Dice que un sistema de información geográfico
almacena datos e información como una colección de capas temáticas relacionadas espacialmente. Es lo que yo le decía, es una colección de capas, ¿sí? Antes eran papel vegetal, era una colección de papeles vegetales que se superponían uno sobre otro. Y así se hacían los mapas. Yo por ahí tengo un libro que me regaló un amigo cuando estuve haciendo un curso en Luján, donde él se encargaba, él es geólogo y él se encargaba él trabajaba en la parte de agua de Córdoba, ¿sí? Ellos hacían la cartografía de los cursos de agua de toda la provincia de Córdoba y trabajaban así. Él tenía una mesa donde iba dibujando los ríos, los arroyos, la parte de riego, todo, y dice y tenía así un alto de papel vegetal que él no superponía. Y cuando él quería ver una cosa superpuesta con otra, sacaba lo del medio y ponía lo que él quería, ¿sí? Tenía una de base y la otra iba superponiendo la información. Y así hacían la cartografía, ¿sí? Ahora lo hacemos digitalmente. ¿Cuál es la ventaja? Y que el volumen de información con el que yo puedo trabajar en un sistema de información geográfica es impresionante. Antes estaba limitado al tamaño del papel y a la capacidad de la persona para poder ir dibujando y poder ir construyendo, ¿sí? Y a la información de base que yo tenía, ¿sí? Ahora tenemos imágenes, como les mostraba hace un rato, que es de todo el mundo. Antes tenía imágenes de una pequeña porción del territorio, tenía que ir poniendo una foto a la par de la otra para poder ir dibujando, ¿sí? Dice, las capas constituyen piezas importantes del SIG y su definición conceptual es un aspecto central en su diseño. O sea, es muy importante que sepan qué son las capas, ¿sí? Las capas esas capitas son donde se almacena la información en forma diferenciada, ¿sí? Tenemos una capa de ríos, una capa de cursos de agua de riego, que no es lo mismo del río natural que un curso de agua o una acequia de riego, ¿sí? Ahí podemos armar dos capas distintas. Después tenemos una capa de caminos, otra capa de áreas urbanas, otra capa de infraestructura eléctrica, otra capa de infraestructura de acueductos o de agua potable, y así vamos poniendo una y otra capa, ¿sí? Capa de árboles, donde yo voy marcando las especies de puntualmente algunos árboles, ¿sí? Y dice, no todos los datos y la información almacenada en un SIG debe necesariamente ser geográfica. O sea, no todo lo que hay en un SIG es necesariamente geográfico. Sí está asociado a una información geográfica. Yo puedo tener un punto, pero que está asociado a una información geográfica, pero además tiene otra información. Y dentro de la información geográfica, los sistemas de información, los SIG, funcionan en dos tipos fundamentales de información espacial. Tienen información vectorial y información raster. Bueno, antes de pasar a esto, antes de hablar de los formatos, les quiero mostrar esto. No solo la información geográfica, ¿sí? No solo está asociada a la información geográfica. Yo acá les traje la imagen, y si ustedes fijan, yo he creado una capa. Esta que está marcada en azul acá a la izquierda es una capa que yo he creado, y esa capa se llama rutas, ¿sí? Bueno, esa capa yo la he creado y yo le generé atributos, ¿sí? Bueno, estos atributos están asociados a una coordenada geográfica, que son las que me definen la posición que tiene esa línea, ¿sí? Esa línea está así porque tiene esas coordenadas de extremo a extremo, ¿sí? Ahora, eso es la información geográfica de la que hablaba recién. Y dice que no solo está asociada a esa información geográfica, sino a otros atributos que yo le puedo ir incorporando. ¿Cuáles son los otros atributos que yo le incorporé? Uno de ellos es el nombre. Es la ruta provincial número 1. ¿Sí? Si ustedes lo pueden ver, es esa ruta que va de San Salvador de Jujuy hasta Palpalá, pasando por Río Blanco, es la ruta provincial número 1, que después continúa. ¿Por dónde sigue la 1? ¿Por acá? ¿Sí? No, esa va a la ruta 56. Esta no, esta es la ruta 20. Sí, pero va a la 56, ¿no? Y acá, esta de acá es la 56. ¿Sí? Acá sigue derecho por medio de Palpalá, la ruta provincial número 1, que acá en Palpalá se llama Avenida Martigena, y después toda esta avenida que va y ven que acá aparece de nuevo una línea.
Bueno, esta es la ruta provincial número 1, Por ahí. que sigue por acá, por el remate, por el Pongo y sale acá. Perico. No sale a Perico. Ahí está cortada, hay corte, pero en realidad no pasa por Perico la ruta 1. Llega hasta la sala del Pongo y después sigue por acá, cruza por este lado, viene por acá, bueno, no me acuerdo, acá está. Por acá se desvía, viene por acá, cruza, viene por acá, por acá. Acá están las plantas, estos son los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Salvador de Jujuy, que están en la finca El Pongo, allá en Palpalá. Después sigue por ahí por el medio, cruza la ruta 1, viene por acá, y cruza, acá está el río Perico. Esta es la ruta 66, la ruta 1 cruza por acá abajo, ¿sí? Que se corta, en realidad se corta, y viene bordeando esta es la ruta 1, que viene bordeando acá viene bordeando el río, por acá se pierde, vuelve a cruzar, vuelve acá, y acá sale. Esta es la ruta 1 y cruza acá en San Juan de Dios, acá. Cruza por acá y se viene por acá. Y va así, cruza para allá y se va por acá. ¿Sí? Pero bueno, ven los atributos que yo les estoy mostrando, fíjense, rutas, y yo les muestro, tabla de atributos. Y yo acá le puse un atributo, yo le puse en inglés porque cuando ustedes le ponen el nombre de la capa, siempre tienen que ser nombres que no tengan, tienen que tener hasta 8 dígitos, ¿sí? Porque la informática trabaja con los nombres, tienen que ser cortitos, hasta 8 dígitos, ¿sí? Yo acá le puse en inglés y la unidad en la que está medido. Y acá, ¿qué hizo? El tramo que yo dibujé tiene 5,016 kilómetros, ¿sí? Entonces yo le podría poner otros atributos, le puedo agregar más atributos, ¿sí? Así como le agregué eso, le puedo agregar a otro, y a todas las capas que yo quiero le puedo agregar. Y fíjense que no todos los atributos están asociados a una georreferenciación, ¿sí? Hay un nombre, una longitud, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué vamos a hacer en el práctico? Ustedes tienen que tener, ya les voy a habilitar el instructivo para que descarguen este software, que es el QGIS, ¿sí? Les muestro, acá yo lo tengo, este que está acá. A ver si lo pueden ver. Cuando lo instalen le va a quedar así. Fíjense ahí, y tienen que habilitar esta opción. ¿Sí? Esa opción, cuando la habiliten, se les va a abrir este software que yo tengo en este momento acá, ¿sí? Si quieren yo lo cierro, guardar, descartar. Profe, ¿qué diferencia tiene ese con el Google Gear? Que en el Google Gear no puedo hacer todas estas cosas. El Google Gear es una herramienta que me permite visualizar una imagen, sobre la cual Google Gear es una empresa que se nutre o se financia con el aporte que hacen los comerciantes que quieren publicitar su negocio en esa plataforma. Yo tengo un negocio de venta de autos y yo pago una tasa para que Google Gear me muestre un icono permanentemente en esa posición y me aparezca el nombre de mi negocio. Entonces yo voy, estoy buscando en Google Gear, aprieto, ¿qué es esto? Aprieto, mira, acá hay un lugar donde venden el auto que yo estoy buscando, o venden el repuesto que yo estoy buscando, o venden la caña de pescar que yo estoy buscando. Entonces esa es la función, y no puedo hacer mucho más intervención, algunas herramientas de uso, pero la intervención que yo puedo hacer es mínima. En cambio con el QGIS ya es otro nivel de intervención, ya puedo generar información, yo puedo hacer un análisis, un diagnóstico de toda la información con toda la información que yo trabajo, ¿sí? Una vez que ustedes instalen el QGIS le va a aparecer algo así, ¿sí? Es muy probable que le aparezca todo esto en blanco, todo esto que yo tengo acá, plantillas del proyecto y proyectos recientes, le aparezca en blanco, porque si es la primera vez que lo instalan no tienen nada, ¿sí? A mí me aparece porque yo ya estuve trabajando, yo ya abrí algún proyecto y tengo algunas plantillas de proyectos que tengo por ahí guardadas, ¿sí? Entonces, cuando tengan esto, vamos a empezar a trabajar
para qué son cada una de las herramientas, les vamos a mostrar y vamos a aprender a crear capas y a generar los atributos, ¿sí? Si quiere podemos abrir un proyecto en blanco y le va a quedar esto. Cuando usted abre el proyecto en blanco les queda acá. En esta imagen lo que ustedes tienen que hacer es muy importante. Lo primero que tienen que hacer en este proyecto es definir el sistema de referencia de coordenadas. ¿Se acuerdan en el práctico 1, 2 cuando hablamos de los sistemas de coordenadas? ¿Me escuchan los que están o se fueron todos a dormir los que están en el Zoom? Sí, profe, acá estamos, profe. Ah, bueno, pensé que ya se ha venido todo. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los sistemas de coordenadas? Bueno, lo primero que tienen que hacer cuando vamos a trabajar en un QGIS es definir los sistemas de coordenadas. Pero previo a definir o a trabajar con un sistema de información geográfica, lo que tenemos que hacer, como cualquier trabajo que hacemos en informática, es generar una carpeta donde vamos a guardar la información, ¿sí? Porque cada elemento que ustedes crean o que ustedes modifican en estos sistemas generalmente genera 3 o 4 archivos que están vinculados entre sí, y si no empezamos a trabajar bien, después cuesta un triunfo encontrar los archivos para poder vincularlos y poder llevarlos de una PC a otra. Si yo me genera 4 archivos, yo me llevo uno y los otros 3 no los llevo, no funciona más lo que estuve haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar el espacio donde yo voy a trabajar y donde yo voy a guardar mi información, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer, se vienen, ya sea a través de este navegador o se vienen en el navegador de Google, de su computadora, ¿sí? Buscan el lugar donde ustedes quieren guardar toda la información y que ustedes la van a encontrar después, ¿sí? El disco local D, donde yo tengo mi carpeta 2024, ¿sí? Esta no es acá en topografía, ¿sí? 2024, teórico Dante, y ahí adentro yo voy a crear una carpetita que se llame TPGIS, ¿sí? Bueno, ya está, ya la he creado y la tengo. Bueno, ahí está. Entonces, ya la he creado, ya sé dónde está. Entonces, y la cierro. Cuando yo voy a trabajar en el QGIS, abro mi proyecto nuevo y está en blanco, no tiene nada. Entonces, lo que yo tengo que hacer es guardar ese proyecto para que cuando yo abra, me abra el proyecto tal cual lo dejé la última vez que estuve trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es a proyecto, lo vamos a guardar como, ¿y dónde lo guardo? En la carpetita que yo he creado en mi árbol de... Entonces busco, yo digo acá en TPGIS, acá doble clic y le voy a decir TP1 y lo guardo. Y si ustedes pueden apreciar, en mi carpetita cada vez se va haciendo más complejo. Fíjense que ahí está TP1. Entonces cuando yo haga doble clic sobre eso, se va a ver el proyecto tal cual lo dejé la última vez. Entonces, ahora yo les quiero mostrar una cosa. Fíjense que yo acá no tengo nada. Entonces voy a visualizar la imagen en Google Hybrid. Y fíjense, ahí tengo la información geoespacial de todo el mundo. ¿Se acuerdan que yo les estaba mostrando San Salvador de Jujuy? Bueno, esa es la base de información con la que trabajamos. Esa es una imagen satelital. Y voy haciendo zoom en los sectores que yo quiero. Bueno, hace rato yo no lo tenía con tantos títulos como lo tengo ahora. ¿Sí? Acá ya lo abrí otra versión donde tengo toda
Entonces, ahora yo voy a crear una capa de puntos donde, esto se lo hago rápido porque yo quiero mostrarles qué es lo que pasa en la carpeta cuando ustedes crean algo. ¿Sí? Fíjense, yo voy a venir a capa, voy a crear una capa nueva, ¿sí? De archivo shape, y le voy a decir que se llame, ¿a dónde? Acá lo primero que tengo es el nombre del archivo, tengo que buscar dónde lo voy a guardar. Hago clic ahí y digo, ¿dónde lo quiero guardar? Y bueno, buscamos acá, buscamos esto, acá, acá, acá. Entonces, acá se va a llamar puntos. ¿Sí? Shape. Listo. Y ahí me aparece la ruta de acceso para guardar. Después, calibración del archivo, ese lo dejamos en System. No sé, tipo de geometría. La geometría, cuando hablamos de tipo de geometría, me está diciendo qué es lo que voy a dibujar. Si voy a dibujar puntos, si voy a dibujar líneas o si voy a dibujar polígonos. ¿Sí? Cuando yo creo una geometría de puntos, no puedo dibujar ni líneas ni polígonos. Si yo creo una geometría de polígonos, no puedo dibujar ni líneas ni puntos. Son, ¿cómo se dice? Son excluyentes. Son excluyentes. Una capa de puntos, solo puedo dibujar puntos. Una capa de líneas, solo líneas. En una capa de polígonos, solo polígonos. ¿Sí? Bueno, vamos a puntos, multipuntos, porque voy a dibujar muchos puntos. Después, acá, fíjense que acá me dice el sistema de referencia de coordenadas. Cuando hablamos del sistema de referencia de coordenadas, volvemos al práctico 1 y hablamos de qué sistema de coordenadas vamos a usar. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Gauss-Kruger o geográfica, ¿sí? Y después un montón de otras. Pero nosotros básicamente usamos esa. Podemos usar en Gauss-Kruger, para trabajar con Gauss-Kruger tenemos que usar el sistema de referencia que para la Argentina se llama POSGA. ¿Sí? Ese me muestra las coordenadas planas. Y si no, tenemos que buscar coordenadas geográficas, el sistema universal que es el WGS84. Dice predefinido y acá tenemos que buscar. Y acá fíjense que lo podemos buscar por nombre o lo podemos buscar por código. ¿Sí? Y bueno, yo voy a elegir el código el 4326. Y ya me queda definido mi sistema de referencia. O sea que todas las coordenadas me las voy a mostrar en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Después el nombre, acá le puedo agregar campos. Puede ser el nombre del campo, puede ser el nombre. Uno puede ser nombre, que va a ser en texto, en cadena, tanto, añadir. El otro puede ser latitud. Puedo determinar la latitud, ¿sí? Un decimal. La longitud, que eso lo determina solamente la... Después, ¿qué más le puedo? ¿Qué otro atributo le puedo incorporar a un punto? El nombre, las coordenadas, ¿qué más? Una descripción. Fíjense que yo llegué a descripción dice, y no me pone la N. ¿Se acuerdan que yo le dije que teníamos que usar nombres cortitos? ¿Sí? Entonces podemos desk. ¿Sí? Pues cuando ustedes vean esto van a ver que son nombres cortitos y son por ahí cuesta entenderlo cuando lo ven. Y bueno, y así van haciendo, ¿sí? Una vez que está todo eso le dan a aceptar. ¿Y qué hicieron? Fíjense que acá se agregó la capa de puntos. Ahora vamos a ver dónde se guardó. Fíjense que yo me voy a GIS, TP-GIS. Fíjense que antes tenía, ¿cuántos archivos tenía? Uno solo que decía TP1. Y fíjense, ¿qué hice yo? He creado una sola capa, que no le puse nada de información, solamente la he creado la capa. Fíjense, puntos 1, puntos DBF, puntos PRJ, puntos y puntos. Me aparecen 4 archivos. ¿Sí? ¿Entienden por qué la importancia de ser ordenados al momento de trabajar con un sistema de información geográfico? Porque si ustedes se llevan el proyecto, el PRJ, este archivo que está acá, y no se llevan ninguno de estos 4 archivos, el proyecto no funciona. Tienen que llevarse junto con todos estos archivos. Y si se llevan que dice TP1 y se llevan de estos 4, se llevan 3, tampoco funciona.
¿sí? Esa es la importancia de trabajar siempre. Y yo dentro de esta carpeta que se llama TP-GIS, puedo generar otras carpetas que están relacionadas con todo el proyecto GIS, ¿sí? Entonces, cuando yo me llevo la carpeta TP-GIS, y ahí adentro tengo todas las subcarpetas que están vinculadas con mi proyecto, ¿sí? Entonces, me aseguro de que al momento de llevar esa información de esta PC a la PC que está al lado, llevo toda la información, y cuando yo vaya a abrir el otro enlace en la otra máquina, se abre el proyecto tal cual yo lo dejé. ¿Estamos? Bueno, esa es la importancia. Por eso que yo les decía que para esto tienen que ser ordenados para trabajar, ¿sí? Bueno, sigamos. Son las 5. Formatos. Acá, formato vectorial. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que profundicemos o que volvamos atrás? ¿O entendieron muy bien todo o no entendieron absolutamente nada? Bueno, me queda la duda. Ya vamos a ver el parcial. Bueno, como yo les decía hace un rato, hay dentro del sistema de información geográfica se trabaja con dos tipos de información. Una información vectorial y una información raster, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de información o formato raster en sistemas de información geográfica? Dice, los mapas están representados por una matriz en donde cada elemento es denominado píxel o celda. O sea, cada elemento de esa matriz o de ese mapa es un píxel, ¿sí? O una celda. Dentro de esa celda está la información que es la que me va a mostrar la computadora, ¿sí? Son celditas, cuadraditos. ¿Ustedes vieron la foto cuando sacan fotos con su celular? ¿Qué pasa cuando empiezan a hacer zoom sobre la imagen? Se pixela, ¿verdad? ¿Escucharon el término ese? Tengo una foto pixelada. El celular la cámara del celular es de muy baja calidad y me salen fotos pixeladas. Bueno, esa foto, esa imagen es una imagen raster. Porque lo que yo estoy viendo, esa información que me está mostrando, está rasterizada, está en una matriz. Es una matriz. ¿Qué es una matriz? Es la información organizada en filas y columnas, donde tenemos celdas en cada fila y celdas en cada columna, ¿sí? Entonces ese conjunto de celdas, ese formato donde tenemos filas y columnas, es una matriz, y cada celdita la llamamos píxel, ¿sí? Bueno, nosotros vemos una imagen, dentro de cada píxel vemos un color, vemos un tono distinto, ¿sí? Y el conjunto de todos esos píxeles me muestra a mí la imagen que yo tomé con la cámara. Bueno, las imágenes de satélite son iguales. Es la información, que es lo que me muestra a mí, son tonos de grises que el conjunto me va generando en mi cerebro la imagen de esa superficie. La computadora ve otra cosa. A mí me muestra lo que yo quiero ver, pero ella ve otra cosa, ¿sí? Bueno, ese formato, el formato que están en píxeles, en cuadraditos, se llama formato raster. ¿Cuál es la ventaja? Y bueno, que esas imágenes yo las puedo procesar, porque al ser matrices las puedo sumar, multiplicar, dividir, ¿sí? Entonces puedo hacer todos los procesos matemáticos que le puedo aplicar a una matriz, y con eso puedo mejorar la calidad de la imagen o la puedo empeorar, o puedo hacer un análisis de esa información y sacar otra información que está dentro de esa imagen, ¿sí? Por eso es la importancia de las imágenes del formato raster. Dice, cada píxel queda determinado por su coordenada de archivo, o sea, cada píxel está georreferenciado, ¿sí? No me va a aparecer este píxel, no se va a repetir acá, porque este tiene unas coordenadas únicas, ¿sí? Un par de coordenadas único. No hay dos píxeles que tengan el mismo par de coordenadas. Dice, y de mapa, y por el valor de la variable o el atributo que representa, ¿sí? O sea que tiene dos elementos, las coordenadas y el valor de la variable o el atributo, ¿sí? Ese valor de la variable o el atributo se llama nivel digital, que son los tonos de grises que se pueden ver dentro de ese píxel, ¿sí? Esa es la información que ve la computadora. Después les voy a mostrar cómo la vemos nosotros.
Dice, en este formato un punto queda representado por una celda completa. En un formato raster, un punto es una celda, es un píxel. No es un puntito, sino es todo un píxel que está marcándome ese punto. Dice, una línea pues, está representada por un conjunto de celdas contiguas de solo un píxel de ancho, ¿sí? O sea, son píxeles, parece una escalerita que va quedando así y me va mostrando, toda esa línea va a quedar representada por ese conjunto de píxeles que están unidos. Y un polígono, dice, es un conjunto contiguo de celdas de una o más celdas de anchos. ¿Qué les estoy diciendo? Es eso. ¿Logran ver acá esta línea que le estoy marcando acá con el puntero? Bueno, esa línea está representada por un conjunto de celdas que me van a representar toda la información que me marca esa línea. ¿Qué son estos? Son polígonos. ¿Qué forma tienen? Circular. ¿Qué estarán representando esos polígonos? Esta es la zona de... Esta es una imagen de Ledesma, cerca de Fraile Pintado, donde cada uno de estos círculos son parcelas de caña de azúcar con riego por pivote central. ¿Sí? ¿Saben lo que es un pivote central? Es un sistema de riego por aspersión que tiene un punto fijo en el centro y va girando sobre ese punto. Entonces me genera un círculo que tiene 200 y pico de metros, no sé cuántas hectáreas tiene, habría que medir el diámetro y calcular la superficie, ¿sí? Pero son cerca de 200 hectáreas cada círculo. Entonces eso es un conjunto de píxeles, ¿sí? De más de un píxel de ancho que me representa ese polígono, ¿sí? Todos son cuadraditos. ¿Ustedes logran apreciar que se ven como cuadraditos? Bueno, y un puntito que podamos ver acá en algún lugar, ese puntito es todo un píxel, ¿sí? Cuando hablamos de un punto en una imagen raster, estamos hablando de un píxel, de una línea, de un conjunto de píxeles que están bien unidos, y de un polígono de más de un píxel que están contiguos, ¿sí? Es esto. Esta es la imagen que vemos nosotros en la pantalla de la computadora. Esta que está acá arriba, la imagen que vemos. Si hacemos un zoom ahí en el cuadradito rojo, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto, ¿sí? Una matriz donde vemos tonos de grises, ¿sí? Que van desde el blanco hasta el negro, ¿sí? Donde cada píxel representa me muestra una información. ¿Y qué es lo que vemos acá a la derecha? Esto es lo que ve la computadora. Cada píxel tiene su coordenada en el centro, pero este valor que muestra es el nivel digital que me está representando en cada píxel. O sea, el nivel digital me está diciendo cuál es el tono de grises que yo voy a apreciar en ese cuadradito. Fíjense que acá tenemos distintos números y acá tenemos distintos tonos. El 255 representa el negro, ¿sí? El 0 el negro y el 255 el blanco, ¿sí? Así es, este es negro y este es blanco. Era al revés. Bueno, y así, fíjense, si esto fuera un punto, este píxel estaría representando ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que ve la computadora. Ve la matriz de filas y columnas donde cada celda tiene un valor digital, un nivel digital, ¿sí? Eso es lo que ve la computadora. ¿Y qué me muestra a mí? Lo que está a la izquierda. Una celda pintada de un color o de un tono, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver esto y no lo otro. Y ahí lo que yo les decía hace un rato, lo que son los puntos, ¿sí? Esos puntitos rojos son todo un píxel. La línea es un conjunto de píxeles que están así contiguos, ¿sí? Pueden ser así y así. Y un polígono es esto, ¿sí? ¿Estamos hasta acá con el formato de la imagen raster? Bueno, así se representa el uso del suelo en una imagen raster, ¿sí? Así un camino y así una posición de un punto. Y el otro formato con el que trabaja los sistemas de información geográfica es el formato vectorial.
Estos datos están representados por uno o más puntos ordenados a los cuales se asocia una coordenada de referencia. Cada elemento en un mapa está representado por una de las tres formas en el archivo vectorial. Puede ser un punto, una línea o un polígono. Esto es como si nosotros dibujáramos a mano alzada. Ahí ya la línea es una línea con un conjunto, una sucesión de puntos que van marcándome una línea. Un polígono es una línea que cierra y que me define toda la superficie. Y un punto es un punto. ¿Sí? Ya esto es el formato vectorial. El formato, ustedes vieron el Google Maps que ustedes usan, ve que tiene líneas, puntos y polígonos. Es algo que es una representación de la realidad a partir de líneas, puntos y polígonos. No vemos una imagen satelital como la que yo les mostraba hace un rato. Podemos ponerla, pero generalmente no la trae. ¿Por qué? Porque consume mucha información para bajar toda esa imagen. ¿Sí? Y me quedo sin datos. Bueno, esa imagen es una imagen. Si ustedes ponen la imagen satelital, están trabajando con una imagen raster. Y si ustedes usan la imagen que trae el Google Maps por defecto, esa es una imagen vectorial. ¿Sí? ¿Entienden cuál es la diferencia entre una y otra? Dice, cada elemento, está por un punto. Dice, un punto está representado por un solo par de coordenadas, X e Y. Es un punto en el vector. Una línea está compuesta por un grupo de coordenadas o de puntos. O sea, una línea es un conjunto de puntos que va uno a la par del otro y cada uno tiene su valor de coordenada. Entonces me define toda la longitud de la línea y la posición de esa línea. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con el GPS que yo les decía que le iba marcando un track, un camino? ¿Se acuerdan cuando usaban los GPS que le marcaba un track? Es un camino. Esa es una línea vectorial. Pero ¿cómo construía el GPS esa línea vectorial? Porque cada tantos segundos, cada 5 segundos, cada 1 segundo, cada medio segundo, les iba marcando las coordenadas del punto. Entonces, a medida que ustedes caminaban, cada medio segundo les marcaba un punto. Entonces, al finalizar el conjunto de esos puntos, ¿qué me definía? Todo el trayecto que yo había recorrido a través de una línea o de un polígono si yo había terminado en el punto de partida. ¿Sí? Y bueno, un polígono es un conjunto de coordenadas unidas por una línea, en el cual el primer y el último punto son iguales. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una imagen vectorial y un ASCII. ¿Cómo se representa? Así. Esta es la realidad, la parte superior les muestra el mundo real, donde tenemos un camino, un conjunto de árboles, una casa, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos? En una imagen raster lo vemos así, todos cuadraditos, una matriz, ¿sí? Donde los árboles están representados por un píxel, el camino está representado por un conjunto de píxeles que son vecinos y que van marcando el camino, y la casa por un conjunto de píxeles que cierran este polígono. ¿Sí? Una imagen vectorial sería esto, un conjunto de puntos, el camino es un conjunto de puntos que me define la línea del camino. Los árboles sería un punto que tiene una coordenada X e Y. Y una casa sería un conjunto de puntos que definen, que tiene el punto de inicio y termina en el mismo punto de partida. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una imagen vectorial y una imagen raster. Y esos son los dos formatos con los que trabajamos Partimos de una imagen raster, que es la imagen satelital, a la cual se le puede hacer una serie de procesamientos para poder mejorar la calidad de esa imagen, y sobre esa imagen vamos a ir convirtiendo, esa realidad la vamos a ir convirtiendo en otra realidad usando los vectores, ya sean puntos, líneas y polígonos. ¿Sí? Bueno, este es otro ejemplo de lo que sería una imagen vectorial, ¿sí? Donde tenemos puntos, líneas, polígonos. Y acá tenemos un ejemplo de una imagen raster. Cómo quedaría en la imagen, la realidad y Bueno, y con eso estaríamos terminando, pero les muestro algo. Ya se lo mostré en el sistema de información geográfico. Bueno, eso es básicamente
una introducción a lo que son los sistemas de información geográfica. Nosotros vamos a trabajar ahora, en este práctico que viene, vamos a hacer una introducción a los sistemas de información geográfica. Le vamos a enseñar a crear una capa, a partir de una imagen raster, le vamos a pedir que dibujen puntos, polígonos, líneas, ¿sí? Y que creen eso. Y después más adelante vamos a ir avanzando, vamos a ver si podemos hacer algún análisis usando el sistema de información geográfico y a partir de una imagen satélite. ¿Qué análisis podríamos hacer? Nosotros le podemos dar una imagen satelital, le podemos dar un conjunto de puntos levantados ya sea con un GPS o con una estación total y que fueron georreferenciados, y ustedes a partir de esa información van a poder generar el bendito plano de curvas de nivel. ¿Se acuerdan en el parcial cuando hicieron el plano de curvas de nivel? Que tenían que medir, tenían que interpolar manualmente, marcar el punto, después trazar la línea. Bueno, con un sistema de información geográfica podemos generar ese mapa de curvas de nivel con la computadora. ¿Por qué no se los enseñé antes? Porque para poder interpretar el resultado que me tira la computadora tengo que saber cómo se hace un plano de curva de nivel. Si yo no sé cómo se hace un plano de curva de nivel, nunca voy a poder interpretar lo que me tira la computadora. Me puede tirar cosas muy bonitas o cosas muy feas. Pero si yo no conozco y no sé si está bien o está mal, ¿está? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, esperen un ratito. Ahí está. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran, lo que están en el Zoom o en el Meet, si quieren preguntar algo, algo que no haya quedado claro, hablen ahora o callen para siempre. Ah, no, perdón, esa no era la frase. No, pregunten, no hay problema. Estamos para consultas y para que puedan. Como les digo, la idea de los sistemas de información geográfica, cómo lo abordamos en la materia, es un abordaje muy superficial en el cual pretendemos que ustedes conozcan la herramienta y van a tener un mejor dominio o peor dominio, y va a estar en función si ese dominio va a ser mejor o menor, mayor o menor el dominio de esa herramienta, y va a estar en función del tiempo que yo le dedique a aprender el uso de esa herramienta. ¿Sí? Ustedes están empezando, están aprendiendo, están conociendo la herramienta. La idea es que la conozcan. Después, el dominio que van a tener de esa herramienta, y bueno, van a tener que va a estar en cada uno si quiere perfeccionar o no el dominio. Para eso tienen que empezar a trabajar, a tomar cursos, a usar de manera cotidiana la herramienta, porque esto es como cualquier computadora. Cuando yo aprendí a usarla, la dejaba de usar 3-4 meses, y cuando me sentaba de nuevo, ¿y cómo se hacía? Y bueno, pasa, yo a esta herramienta la uso hace muchos años, pero pasan 2 meses que no la uso, y cuando me tengo que sentar a usarla, ¿y cómo era? Y bueno, antes le preguntaba al señor Google, ahora le pregunto a la señorita IA. IA, ¿sí? ¿Saben quién es IA o no? ¿La conocen o no? ¿Sí? Sí, te escucho. Dime, Antonella. El chat GPT. El chat GPT, sí. Tiene muchos nombres la señorita IA. Chat GPT, Copilot, y después hay otras herramientas que también tienen. Y cada vez está más, nos está invadiendo más, ¿sí? Ya los celulares tenemos apps que vienen con inteligencia artificial, sistemas operativos, ya el Android, el último Android, el iOS, ya vienen con inteligencia artificial, que ya empiezan a complementar el uso. El mismo WhatsApp tiene el Meta IA, que ustedes le pueden preguntar y le responde, ¿sí? Ahora hay que saber preguntar, ¿sí? Ahí está el tema. Así que bueno, los libero. A ver, voy a F11. Alt F11 o Shift F11.
Ay, ¿qué hice? No sé qué hice. Ah, no, está.